Pues muchas gracias a todos ustedes por haber aceptado estar a esta hora con nosotros. Y como dice don Alberto, con la premura que fue necesaria, les agradecemos de verdad que nos acompañen. Les vamos a dar a conocer a ustedes los resultados de que a los que el día de hoy llegó el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó por unanimidad otorgar un aumento de 4.2% al salario mínimo para el 2016. El nuevo salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero del 2016 es de 73 pesos con 0,4 pesos 4 centavos. El Consejo de Representantes resolvió este incremento considerando que en 2015 la inflación será de alrededor del 2%, de acuerdo con la información que el día de hoy nos diera a conocer el gobernador del Banco de México, doctor Agustín Casters, con lo cual el poder adquisitivo del salario mínimo tendrá una recuperación de 4.39%, más de un punto porcentual por encima de la inflación señalada. Asimismo, el Consejo estima que con el incremento de 4.2 para el 2016 y con una inflación estimada por el Banco de México de 3% para el año, se tendrá nuevamente una recuperación en el poder adquisitivo de los trabajadores del salario mínimo de poco menos del 50% de la inflación esperada. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos continuará estudiando la forma de avanzar en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, tomando en consideración la productividad y sin que se afecte del empleo y las demás variables fundamentales. El Consejo de Representantes, en la resolución tomada el día de hoy, también consideró que el salario mínimo real tendrá, al finalizar los primeros 37 meses de la actual administración, en diciembre de 2015, una recuperación de 4.26%, la más alta para un periodo similar en las últimas 7 administraciones. El Consejo de Representantes valora ampliamente el diseño y aplicación de la política de finanzas públicas que viene realizando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contribuyendo de manera fundamental a que el país crezca y se den las condiciones para mantener ese crecimiento en el futuro en beneficio de los mexicanos. Estas son la parte introductoria de nuestra nota. Y repetimos, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó otorgar un aumento al salario mínimo de 4.2 para el 2016. El nuevo salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero del 2016 de 73.04 pesos diarios. Dicho salario será aplicable en todo el país, toda vez que permanece vigente una área geográfica única, integrada por todos los municipios del país y las demarcaciones territoriales, delegaciones del Distrito Federal. En lo relativo a los salarios mínimos profesionales, los miembros del Consejo de Representantes decidieron que se aumentarán en la misma proporción en que lo hizo el salario mínimo general, conservando para cada profesión, oficio o trabajo especial el mismo porcentaje de percepción por arriba del mínimo general que fue determinado en función del grado de calificación requerido para desempeñarlo. El licenciado González Núñez hizo notar que el Consejo de Representantes tomó una decisión unánime en la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales para el 2016 por 13º año consecutivo, preservando así un diálogo franco y abierto entre los actores de la producción para conciliar los intereses que beneficien a los trabajadores del país y al crecimiento de la planta productiva nacional. Al resolver el incremento del salario mínimo para el 2016, el Consejo de Representantes fundamentó su decisión en los elementos que ya señalamos al inicio de este boletín. Agregaríamos a este boletín las siguientes notas. El Consejo de Representantes valora ampliamente el diseño y aplicación de la política de las finanzas públicas que viene realizando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contribuyendo de manera fundamental a que el país crezca y se den las condiciones para mantener ese crecimiento de futuro en beneficio de los mexicanos. En adición a lo anterior, el Consejo de Representantes, al establecer los salarios mínimos que habrán de regir a partir del 1 de enero de 2016, sustentó su resolución, entre otros, en los siguientes factores. La reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo constituye un paso trascendente y una base firme para que la política del salario mínimo pueda transitar en el futuro sin una de sus principales ataduras,
hacia una recuperación gradual y sostenida de su poder adquisitivo, que permite en un horizonte temporal viable, siempre teniendo en consideración las condiciones económicas por las que evoluciona la economía mexicana, llegar a ser un salario digno para los trabajadores de México. La decisión del Consejo de Representantes de crear una comisión consultiva para la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales fue acertada y anticipó la necesidad de tomar decisiones de manera fundada y responsable para definir una nueva política de salario mínimo a partir de la superación de las ataduras que han impedido dar cumplimiento al mandato constitucional. El primer paso ya se ha dado con la desindexación. El siguiente paso debe ser el de romper la atadura del vínculo no formal entre el incremento del salario mínimo y los incrementos salariales en la contratación colectiva, federal y local, y en general, con lo que se denomina en la literatura especializada el efecto faro del incremento del salario mínimo sobre la parte que impacta la estructura salarial del país. En consecuencia, los sectores obrero y empresarial se pronunciaron a favor de que las negociaciones de los salarios contractuales se realicen en la más amplia libertad de las partes dentro de las condiciones específicas de cada empresa, tomando en cuenta su productividad, competitividad y la imperiosa necesidad de generar empleos productivos, de manera tal que el incremento que se determina a los salarios mínimos no sea una referencia para dichas negociaciones, aportando con esto un claro mensaje de que el incremento al salario mínimo no debe tomarse como referente obligado en los procesos de revisiones salariales contractuales. El subsidio al empleo, que incrementa el ingreso de los trabajadores, por su parte, se aplicará en los términos obligatorios y directos que se encuentran vigentes a partir del 1 de enero de 2006, con independencia de los salarios mínimos a que se refiere esta resolución. A manera de ejemplo, exponemos algunos casos de lo que ha significado en algunas de las profesiones los incrementos a los salarios mínimos, entre otros los de ustedes. Oficial carpintero en la fabricación y reparación de muebles, el salario actual es de 100 pesos con 30 centavos, para el 2016 será de 104.51. Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos, salario actual 95.25, a partir del 1 de enero de 1916, 99.25. Empleado o empleada de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio, salario mínimo actual 88.60, a partir de enero 92.32. Oficial y gasolinero, salario actual 90.50, a partir de enero 94.30. Cantinero o cantinera, preparador o preparadora de bebidas 92.75, a partir de enero 96.55. Oficial mecánico en reparación de automóviles y camiones 105.95, el salario actual 110.40, a partir de enero. Reportero en prensa diaria impresa. Nada. Lo bajamos. 210, el salario actual 210.05, el salario a partir de enero 218.87. Nos han dicho varios de ustedes que no lo ganan, pero bueno. Técnico en trabajo social, salario actual 115.35, a partir de enero 120.40. Y finalmente velador, salario actual 90.50, a partir de enero 94.30. Esta sería la información que queríamos comunicarles a ustedes.